Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en otro encuentro. Lo que vamos a ver hoy es la presidencia de Miguel Juárez Celman, una presidencia que se va a ver interrumpida por la llamada Revolución del Parque, que se produce en el año 1890 y cuyo periodo de gobierno lo va a terminar precisamente su vicepresidente Carlos Pellegrini entre el periodo 1890 1892. Para comenzar con el tema, ¿cómo se propone la candidatura de Miguel Juárez Celman? Nosotros habíamos visto que Miguel Juárez Celman, que había estado muy presente en la candidatura de Julio Argentino Roca, que era su cuñado, trae como antecedentes para ser presidente de la Nación el haber sido senador y el haber sido gobernador de Córdoba. Pero dentro del Partido Autonomista Nacional no era la única figura que se podía candidatear. Teníamos a un referente porteño que era Bernardo Irigoyen, estaba la figura de Manuel Ocampo y obviamente que la de este cordobés Miguel Juárez Celman. Lógicamente que su cercanía con el expresidente de la Nación va a hacer que Miguel Juárez Celman sea electo en 1890 como presidente de la Nación. Y lo va a acompañar, lógicamente, como dijimos, como candidato a vicepresidente de la Nación, Carlos Pellegrini. Como siempre, vamos a estar acompañados por una sinopsis, un mapa conceptual, mejor dicho, para que ustedes tengan después referencia a materia de estudios, ¿no? Siempre recordamos que estas elecciones se realizaban con un voto condicionado, no había participación popular y la policía, que era la encargada de controlar estos comicios, obviamente que estaba del lado, facilitaba las elecciones para aquel que era el candidato oficial. Bien, siguiendo un poco con esto, ¿cómo se encontraba el país a la llegada de Miguel Juárez Celman? Bueno, el país atravesaba una crisis bastante importante y dada por distintos motivos que vamos a empezar a analizar. En 1889 se produce a nivel mundial una baja muy significativa de precios, lo cual afecta a nuestro país principalmente ¿por qué? Por los productos agroexportables, ¿no? Ahí tenemos un primer conflicto en cuanto a lo que merma mucha cantidad de ingresos o de divisas, mejor dicho, a lo que tiene que ver nuestro país. Coincidentemente con esto, en nuestro país crecen las importaciones, lo que hace que la balanza comercial para este año sea netamente desfavorable para la República Argentina, ¿no? Esto va a ir acompañado hacia el año 1890 con el cierre de muchos bancos que eran de capitales extranjeros, debido a que muchos ahorristas comenzaron a sacar de estos bancos los ahorros que habían colocado en los mismos, ¿no? Decae, lógicamente, lo que es la obra pública. No nos olvidemos que de 1880 hacia adelante Buenos Aires perdió esa fisonomía de la vieja aldea, como se la llamaba, y no solamente en Buenos Aires, sino en el interior, y esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos analizando otros temas que nos van a aparecer. La obra pública fue muy característica, ¿no? En cuanto a estos gobiernos. Otra de las cosas que tenemos que ver es la materia de lo que ocurría en política. Como vimos que no había participación, la política se había convertido en un gran negocio para estos momentos también. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto empresarios como funcionarios ingresaban a la función pública con el solo objetivo de aumentar los dividendos que ya tenían. La política era un negocio muy importante y el contacto con el gobierno para aumentar el volumen de dinero que podían manejar estos empresarios, funcionarios y hombres de grandes negocios, ¿no? Y bueno, y vemos también para esta primera etapa una gran privatización de lo que serían los servicios públicos en cuanto al mismo. ¿Va a haber oposición? Y sí, siempre hay sectores que no van a estar de acuerdo con este tipo de política o sectores que han sido excluidos dentro del mismo margen social, podemos decir. Van a ser como oposición un movimiento que se va a conocer con el nombre de Unión Cívica. A todo esto tenemos que decir que al gobierno de Juárez Celman se lo conoció como el Unicato. ¿Y por qué se le denomina de esta manera? Porque no solo Juárez Celman era el presidente de la nación, sino también que concentraba todo lo que era el manejo del PAN, del Partido Autonomista Nacional, al cual él representaba.
Volviendo al tema, yo les decía que van a ser como oposición a este gobierno lo que es la Unión Cívica. La Unión Cívica, que fue gestada por dos personajes, uno de ellos que ya lo venimos viendo dentro de lo que es la cruzada, que es Bartolomé Mitre, y nos aparece una figura que va a ser importante, inclusive en el tema posterior que nos va a venir, que es el surgimiento de la Unión Cívica Radical, que es Lisandro Nicéforo Alem. Bien, siguiendo con esto, ¿qué era la Unión Cívica? La Unión Cívica, podemos decir que en sus comienzos fue un movimiento heterogéneo. ¿Heterogéneo por qué? Porque encontramos a hombres, podemos decir, con una cierta profesión, como abogados, por ejemplo, y también un gran apoyo de sectores como, en oposición lógicamente al gobierno, de sectores de trabajadores que no estaban de acuerdo con las políticas que venía realizando el gobierno de Juárez Celman. ¿Qué va a denunciar lo que es la Unión Cívica primeramente sobre el gobierno de Celman? Y obviamente que se denuncian los negociados y la forma de llegar al poder. Era imposible, por maneras legales, poder acceder a cargos públicos o a la presidencia de la nación por parte de opositores, ¿no? Esto también se daba en el país, justo con el surgimiento de la Unión Cívica, con una emisión desmedida de billetes que realizaba el gobierno, lo que hacía que el salario del trabajador se viera totalmente mellado y que el poder adquisitivo estuviera realmente por el piso por parte de los trabajadores. O sea que los trabajadores apoyaban, en cierta manera, este movimiento opositor que se gestaba, que era la Unión Cívica. Igualmente yo, como les decía, el tema de huelgas lo voy a ver en una emisión que vamos a hacer especial y vamos a tratar en forma transversal en todos estos gobiernos cuáles fueron las huelgas más grandes que se produjeron y qué características tuvo cada una de ellas, ¿no? Siguiendo con esto. Para el 1 de septiembre del año 1889 se produce lo que se llamó el Mitin del Jardín Florida. Fue una reunión convocada por Leandro Nicéforo Alem, que contó con aproximadamente unas 15.000 personas, ¿no? Donde se hicieron presentes trabajadores. Ahora me acuerdo, siempre cometemos, en estas grabaciones cometo las fe de ratas que las voy a corregir acá. Yo anteriormente le dije Lisandro Nicéforo Alem. Bueno, qué sé yo, cuando uno está acá adelante, que no me es lo mismo que estar frente a los alumnos, cometo este tipo de errores. Después por eso lo miro, pero ahora me acordé. Convocada por Leandro Nicéforo Alem, que como les decía, contó con 15.000 personas. Bueno, la idea principalmente de todo esto tuvo que en constituir un movimiento contra Miguel Juárez Celman. Acá van a hacer lo que se llamó la Unión Cívica de la Juventud, ¿no? Y contó no solamente con el apoyo de trabajadores y de personas en común, sino que tuvo apoyo militar. Tuvo el apoyo de una logia que se llamó la Logia de los 33 Militares. Bueno, ¿por qué los militares apoyaban en cierta manera esto? Porque esto no pasaba solamente con lo que tiene que ver lo político, pasaba también dentro del sector castrense. Los jóvenes militares, por ejemplo, que salían del Colegio Militar de la Nación, les era muy difícil poder acceder a cargos o a ir escalando cargos dentro del ejército, porque como se realizaba con el mismo sistema político, había un sector conservador dentro de las fuerzas que impedía que estas nuevas generaciones militares pudieran también acceder a lo que eran otros cargos o ascensos dentro del sector castrense, ¿no? O sea que tenía apoyo militar. Esto no fue la única reunión que se va a realizar en contra del gobierno de Miguel Juárez Celman. El 13 de abril de 1890 se realiza lo que se llamó el Mitin del Frontón. Acá es donde nace la Unión Cívica. Deja de llamarse Unión Cívica de la Juventud para constituirse en Unión Cívica, y aquí tenemos la primer gran oposición a lo que tiene que ver el Partido Autonomista Nacional, ¿no? En otro orden de cosas, ¿cuál era la situación del gobierno? Bueno, la situación del gobierno era grave. No solo por lo que mostraba la oposición, ahora canalizada en la Unión Cívica, sino que dentro del Partido Autonomista
tanto lo que era la figura de Roca como el vicepresidente Pellegrini no estaban de acuerdo con las políticas que llevaba adelante Selman y de haberse personalizado, ¿no? O de haberse convertido en lo que era no solamente presidente, sino jefe y dictaminar todas las decisiones del Partido Autonomista. O sea que hay, por un lado, una interna. Esta interna se va a abrir mucho más, después vamos a ver con Roca y Mitre, que lo vamos a pasar a analizar, ¿no? En breve, y después lo vamos a ver mucho más claro con el surgimiento de la Unión Cívica Radical. Volviendo al tema que les decía, ¿no? Con el gobierno de esta gravedad, esto lo va a llevar al que 26 de julio del año 1890 se produzca una revolución. Una revolución que tuvo las características que fue cívico-militar. ¿Qué es la conocida Revolución del Parque? Bueno, ¿por qué se la llamó así? Porque el epicentro principal que tiene esta revolución se produce en lo que es el Parque de Artillería. Para los que conocen la capital federal, para ubicarlo geográficamente, sería hoy, o el parque se encontraba ubicado en lo que sería Plaza Lavalle. No fue una revolución de gran magnitud, sí los revolucionarios armados, con los pocos pertrechos que podían encontrar, ofrecieron movimientos de resistencia al gobierno de Selman, ¿no? Es característico ver a los integrantes de esta revolución lucir como atuendo para diferenciarse boinas blancas. ¿A qué se debió esto? Bueno, que es el símbolo de la Unión Cívica Radical, ¿no? Esto se debió a que buscando un símbolo para identificarse como opositores, en los pocos comercios que había en los alrededores de lo que era el Parque de Artillería, se encontró un lugar, una gran cantidad de boinas blancas, y fueron utilizadas por los revolucionarios, por alguno de ellos, lógicamente, como para poder diferenciarse de esto, ¿no? Estallada la revolución, hay un dato muy importante que tiene que ver con Juárez Selman. Juárez Selman, una vez que estalla este movimiento, pide para comandar el accionar revolucionario, ¿no? Y ver cómo podía sofocar a la misma, pide trasladarse a Campana, a la mansión que tenían los Costa. Los Costas no le van a dar asilo, por así llamarlo, en su mansión, y va a terminar trasladándose a Zárate, de donde él va a dirigir las operaciones, ¿no?, contra los revolucionarios. Uno puede decir, ¿por qué los Costa, si pertenecían a ese sector social, no le van a dar apoyo a Miguel Juárez Selman? Es simple. Esto tuvo que ver con que posteriormente Eduardo Costa va a ocupar un cargo ministerial durante el gobierno de Carlos Pellegrini. Es como que la cosa ya estaba más o menos acordada. Dentro del sector revolucionario que hablamos de cierto apoyo militar, sí, ese apoyo militar se vio especialmente, ¿no? O se los dio el general Manuel Campos. El general Manuel Campos estuvo a favor, con algunos de sus hombres, a lo que era el movimiento revolucionario que estalla en 1890. En cuanto a la policía, fue o apoyó y obviamente los otros sectores del ejército, un sector de la marina también apoyó a los revolucionarios, apoyaron a lo que tiene que ver el gobierno de Selman. Bueno, la revolución fue derrotada, pero el desprestigio y la caída de la imagen de Miguel Juárez Selman lo va a llevar posteriormente a renunciar. Por parte del gobierno, las acciones fueron dirigidas por el ministro de guerra de ese momento de Miguel Juárez Selman, que fue el general de Valle. Pero bueno, como les decía, el desprestigio de Selman era muy grande, ya sin apoyo también dentro de su mismo partido, lo que lo llevó a renunciar. Si bien la revolución fue derrotada, va a haber un acuerdo entre la Unión Cívica, principalmente, diríamos, por el sector conservador de la Unión Cívica. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque es uno de los puntos que va a llevar a la fractura y surgimiento de la Unión Cívica Radical. Por el lado del mitrismo, se negoció con Roca y se permitió que Carlos Pellegrini terminara el periodo para 1890-1892, ¿no?
¿Por qué les digo un acuerdo entre Mitre y Roca? Mitre no perdía las esperanzas de volver a ser presidente de la nación. O sea que esto era algo positivo para él. No lo ve de esta manera, obviamente, Leandro Nicéforo Alem, ¿no? A este acercamiento para en algún momento poder volver a ser presidente. Pero este acuerdo llevó a que al final del mandato, en el año 1892, de Carlos Pellegrini, lógicamente, se candidateara, se acordara la presidencia de Luis Sáenz Peña. Ahí comienza el mitrismo a trabajar, apoyado al sector conservador. Lógicamente, los mitristas eran proclives al régimen conservador. No de casualidad, los mitristas van a formar lo que es la Unión Cívica Nacional. Después vamos a ver también paralelamente el surgimiento de lo que es la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿en qué condiciones eran claras? Seguía evidentemente el país. Bueno, las condiciones eran totalmente desfavorables. Carlos Pellegrini tuvo que hacerse cargo y pudo sacar al país de una profunda crisis que le llevó prácticamente sus 2 años que quedaban de gobierno, ¿no? ¿Cómo fue sorteando esta crisis? Bueno, primeramente Pellegrini va a pedir la ayuda de empresarios, siempre el gobierno ligado a los sectores de poder. Los empresarios van a desembolsar, esto no va a salir gratis, lógicamente, 15 millones de pesos, como para poder hacer ir caminando lo que tiene que ver la economía del país. El otro tema era la inflación y darle credibilidad a nuestra moneda. Nuestra moneda pareciera que los problemas siempre nos vuelven, ¿no? Porque uno analiza lo que nos pasa ahora y nos saca de lo que estamos viendo y tenemos muchas coincidencias en todo, ¿no? Bueno, se va a crear lo que es la caja de conversión. La caja de conversión era una entidad que trataba de dar confianza a las inversiones extranjeras y por otro lado se le facultaba la potestad de poder emitir moneda. Esto para darle valor al peso. Bueno, claro, esta caja de conversión en qué se va a convertir posteriormente. Ustedes lo van a ver cuando yo les deje la imagen de lo que es la red conceptual que les he realizado. Luego se va a convertir en lo que es el Banco Central. Este es el primer paso. Pero, perdón, la economía argentina va a ir dando saldos positivos. Siempre lo que es en materia del agro y las exportaciones nos van a ser favorables, a medida también que se acomoda la economía a nivel mundial, y van a comenzar a ingresar a comenzar a ingresar dinero a nuestro país que va a hacer que lentamente Pellegrini pueda salir de esta crisis. Bueno, otra de las cosas importantes que tiene que ver con la salida de nuestra crisis se va a dar en el año 1891. En el año 1891 Pellegrini crea el Banco Nación. El Banco Nación que comienza a operar con un capital de 50 millones de pesos. Y otra cosa importante se va a dar también a materia de datos, por dárselos a ustedes en lo educativo, que por ley se va a crear lo que es la Universidad de La Plata. Bueno, de todo esto que estuvimos viendo, ¿qué creo que es lo importante de acá? Bueno, nosotros nos queda por ver después del receso de invierno, comenzaremos con el gobierno de Luis Sáenz Peña, brevemente antes veré o les explicaré y vamos a ver algunas notas de tipo económico de todo este periodo, ¿no? Les voy a citar también alguna bibliografía, si quieren, más de toda la que le di, de Argentina, bastante bien sintetizada para que puedan utilizar para este periodo, porque nos agarra más o menos hasta el 45, que es un libro que encontré. Después se los voy a citar cuando les envíe la clase para ustedes. Lo que vamos a tener que tener como característica de todo esto es lo político, la forma en que se dan las sucesiones, el surgimiento de una oposición, y más que nada ver que esta oposición, y sobre todo cuando surja la Unión Cívica Radical,
que es materia de análisis para el próximo encuentro, que la Unión Cívica Radical en sus comienzos, si uno tuviera que preguntar, es como una pregunta de examen, ¿qué características tiene la Unión Cívica Radical en sus comienzos? Que es un partido netamente revolucionario. Bueno, participa en la de 1890 como Unión Cívica, está bien, no había surgido, la Unión Cívica va a surgir en 1891, pero participa en otras dos revoluciones, la de 1893 y 1905, con la intención de llegar al poder, que es una de las luchas que están dadas para estos momentos, ¿no? La imposibilidad de llegar legalmente al poder hace que se produzcan algunos movimientos revolucionarios con la idea del mismo. Bueno, bien, espero ser claro con estas breves explicaciones que les doy. Una de las cosas, ya me ha llegado la planilla para ir dando algunas notas. Ustedes saben que como la materia es anual, yo di un trabajo muy sencillo y preferí abocarme a lo que tiene que ver la explicación, ¿no? Y darles algún material para simplificarle algunos temas de la bibliografía, pero hasta ahora yo sé que algunos pueden tener problema de conectividad, esto es elástico, por decirlo así, para recibirlo. Yo he recibido material de 4 alumnos, tengo más. Por ahí sé que algunos sí se acercaron mediante mail para decirme que tenían algún problema de conectividad y otros, bueno, en las redes sociales los veo que están. O sea que por ahí no tienen tanto problema. Yo les digo para que me puedan acercar los que faltan ese trabajo, porque bueno, seguramente dentro de poco voy a tener que entregarlo. Espero que tengan un buen comienzo de semana y que nos veremos después de lo que es el receso de invierno. Y cualquier duda, no duden en mandarme, porque esto uno lo simplifica. Igualmente creo que somos claros en lo que es la explicación. Mandarme en mi mail la duda que puedan tener, no solamente de esto, con temas anteriores que ustedes pueden ver. Bueno, como les decía, que tengan buen comienzo de semana y un abrazo para todos.